Hola, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos una semana más. Bueno, esta semana vamos a hacer algo especial, como siempre, ni más ni menos. Todo el mundo, a fechas de ahora, en pleno siglo XXI, hemos oído hablar mucho del tema del coworking, pero hoy tenemos a una invitada muy especial, que es África, y que ahora mismo paso a presentaros, que nos va a hablar de todo esto para que aprendamos muchísimas cosas. Buenas tardes, África, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Miriam. Pues muy bien, muy bien. Aquí deseando tener esta conversación contigo. Yo creo que nos traes muchas cositas interesantes que parece que todavía no entendemos y que creo que nos vas a ubicar bien para que entendamos y sepamos de qué va el tema del coworking cuando hayamos terminado esta conversación, Ujú. ¿correcto? Claro, sí, sí, vamos a ello. Bueno, pues como os decía, tenemos con nosotros a África. África es una de las primeras personas, si no la primera, en crear una empresa de coworking dentro del mundo, vamos a llamarlo mal llamado mundo rural. Entonces, coméntanos, África, esta andadura, ¿qué es esto del coworking? Lo primero. Bueno, aquí hay varias cuestiones a comentar, ¿eh? Primero, el coworking, como tal, la traducción sería cotrabajo, pero utilizamos este término porque no es solo un espacio de trabajo compartido, que sería más el término cotrabajo, sino que abarca mucho más y al final es también una filosofía, ¿no? Es una forma de vida. Entonces, lo que es un espacio de coworking es un espacio donde tú vas a trabajar, pero también donde vas a compartir, donde vas a crear y donde esperas tener una comunidad de profesionales y en un entorno profesionalizado para ejercer tu labor lo mejor posible fuera de casa o de una cafetería, ¿no? Con todo lo que necesites para llevar a cabo tu trabajo, pero también donde puedas encontrar eventos, desayunos, poder sociabilizar con gente, que es algo que nos falta tanto a la gente que sobre todo teletrabajamos, ¿no? Que estamos ahí en casa y a veces no es una cuestión de espacio, sobre todo en el entorno donde se encuentra Crearium, que es mi espacio, que está en Monzón, que es una ciudad de Huesca. Eh, y en este, como decías, mundo rural, que luego podemos matizar un poco, Luego lo pues no matizamos. suele haber un problema de espacio como sí que hay en la ciudad. En las ciudades todo el mundo conoce mucho el término de coworking y de los espacios de coworking y hay una necesidad física de espacio, ¿no? Por lo que es la problemática de la vivienda. En el mundo rural o en las ciudades pequeñas no tenemos tanto este problema, pero sí que hay algo que se comparte entre los dos mundos, que es el aislamiento que sufrimos todas aquellas personas que por lo que sea a lo que nos dedicamos podemos hacerlo desde casa o desde cualquier ubicación, ¿no? Entonces ahí es donde los espacios de coworking te ofrecen no tanto la mesa y la silla, que se resuelve de manera muy fácil, sino todo eso que puedes encontrar allí, ¿no? Alguien con quien charlar o comentar. De hecho, África, incluso no solamente personas que hacéis teletrabajo desde casa, sino que empresas pequeñitas que a lo mejor tienen 3, 4, 5 empleados, utilizan estos espacios de coworking ya no solamente como un método de socializar, que me parece el más bonito de todos, ¿no? Sino también por un tema de ahorro de costes, ¿correcto? Claro, claro. Pero esto es así 100%, 100%, sobre todo en las ciudades, ¿eh? Pero Vale. como yo me enfoco más en las ciudades pequeñas, no tenemos tanto ese trabajo, ese problema, ¿no? Pero sí que es verdad que aparte de tu espacio de coworking también te da la posibilidad de, una vez que estás como dentro de lo que es un espacio de coworking, te acostumbras a viajar, por ejemplo, y visitar espacios de coworking, ¿no? A que tu trabajo ya no se ciña solamente a cafeterías, espacios cerrados, sino que utilices estos espacios a nivel global. Y después, a nivel de empresas, como tú decías, de empresas pequeñas, que están utilizando mucho también los espacios, pues al final esto crea también relaciones entre empresas y que esos trabajadores puedan estar en diferentes lugares y trabajar en la misma empresa desde puntos remotos, pero profesionalizados, ¿no? Que no nos encontremos como en la pandemia, que ahí se puso mucho en valor este tipo de equipamiento, ¿no? Como en la Sí, sí, pandemia que nos sí. encontramos cualquier cosa detrás de la cámara. Que está bien, ¿eh? Que está bien también. Pero Qué bueno, que cosa si no se como quiere. unos pantalones de pijama debajo de una camisa bonita, eso es Sí, verdad. de hecho, hace años había las primeras publicidades así de coworking eran en plan, quítate el pijama.
Y entonces así en empezamos. grande, en un flyer. Mira como el gancho, ¿no? Yo que he Pero tenido bueno, la luego, posibilidad de hacer teletrabajo me ha pasado lo mismo, ¿eh? Es la claro, manera de quitarte el pijama, es yendo a trabajar a tu sitio de trabajo. Si no, al final te exacto. apalancas y te acomodas de tal manera que dices, uy, no me estoy peinando, no me estoy maquillando y al final estoy todo el día con la misma ropa, el chándal, el pijama y el chándal, ¿no? Bueno, y además compaginando actividades que interfieren en tu trabajo, ¿no? Como poner lavadoras o ponerte a hacer cualquier cosa que siempre Ponte a hace falta hacer. cocinar, sí, bizcochos, como en la pandemia. Sí. Cuéntanos, África, para llegar hasta aquí, ¿cuál es la formación que tienes? ¿Dónde te formaste y en qué te formaste exactamente? Bueno, yo soy de Monzón, en el mismo lugar donde ahora existe Crearium, pero bueno, como todas las personas del mundo rural o de las ciudades pequeñas, pues tenemos muy asumido, y eso es algo que me encanta, que todo el mundo se va a ir a estudiar fuera de la universidad, los que quieran estudiar, obviamente, ¿eh? Pero si quieres estudiar, vas a salir fuera muy joven, ¿no? Entonces, es algo que, por ejemplo, en las ciudades no es así, porque lo tienen cerca, no tienen esa necesidad de salir de casa. Pero nosotros, como a ti te pasa también, lo teníamos como muy interiorizado, ¿no? En plan, y yo soñaba, más que con qué me gustaría estudiar, ¿dónde me gustaría estudiar? ¿No? Sí. Porque tienes esta opción de, bueno, sabes, y las familias, todo el mundo sabe que si vas a estudiar vas a salir fuera muy joven, ¿no? Con 17 años, como es mi caso, con 18, bueno, en esa edad. Entonces, bueno, yo me fui a Barcelona, sobre todo porque me encantaba Barcelona. Yo No también. tenía muy claro qué ser, no tenía muy claro qué ser ni qué Lo que hacer. pasa es que yo me quedé, me quedé. Claro, Yo me claro. quedé en Barcelona. Yo pensaba que me iba a quedar también, fíjate. Pero la Las vida a cosas veces nos como lleva son. por otros derroteros. Sí. De hecho, bueno, después de una década en Barcelona donde estudié multimedia, empecé telecomunicaciones, después me cambié a multimedia, después hice posgrados de gestión de proyectos multimedia, me especialicé mucho en lo que es tecnología y creatividad, digamos como en esa parte intermedia entre ingeniería y diseño, siempre lo explico de esa manera, y trabajé mucho en museografía interactiva, y eso me llevó al primer paso antes de montar el espacio de coworking, que era ser autónoma para gestionar diferentes proyectos y clientes que tenían diferentes necesidades. Entonces dejé de trabajar en una única empresa para trabajar en varias. Y entonces este es como el primer paso, ¿no? Para entonces empezar a trabajar en diferentes espacios, a trabajar en casa, conocer el mundo del coworking allá en 2011 o así. Y entonces en 2012 pensé, bueno, para trabajar aquí en este piso podría hacerlo en cualquier lugar. Eh, Tal como se empezaba a poner la vivienda en Barcelona y todo lo que ya sabemos que no hace falta ni nombrar, No, todas pues las burbujas que nos han venido una detrás de otra, exacto, sobre todo a los millennials, ¿no? Que nos han venido exacto. unas detrás de otras. Pues empecé a pensar en este proyecto, que para mí siempre le digo que es como mi primer hijo, porque empecé a gestarlo en 2011, nació en 2013, eh, y entonces mi idea era, bueno, pues me vuelvo al pueblo, me vuelvo a Monzón, ¿y qué necesitaré allí? ¿Qué echaré de menos de la ciudad? Más o menos un poco, esta fue la primera pregunta. Entonces pensé, bueno, un lugar para trabajar, eso, 100%, pero además un sitio donde pueda ir a ver exposiciones, donde pasen eventos, donde pueda haber presentaciones, donde pasen cosas, ¿no? Y eso es lo que al final fue Crearium. No tan ambicioso como yo soñaba, porque hay que ser realista, hay que adaptarse a las situaciones y eso forma parte también de la vida, pero sí que quería, pues al final, y lo que es, yo siempre lo digo, es un espacio pequeño donde pasan cosas. Pero que Esa para pasan mí es la cosas, definición. pasan cosas muy grandes. Así que yo creo que es un espacio pequeño donde pasan cosas muy grandes, porque hemos vivido muchísimas cosas dentro de Crearium. O sea, creo que es una sala bueno, es una oficina muy, 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 muy polivalente, porque cuenta a los oyentes África las diferentes cosas que podéis hacer dentro de Crearium, del espacio que has creado. Bueno, sí, como te decía, es un espacio pequeño donde pasan cosas y para mí lo principal era que fuese un espacio abierto, ¿no? Abierto a la colaboración, porque también viene mucho con el concepto de coworking. No tanto el espacio de trabajo en sí, sino con esta filosofía que te comentaba al principio. Entonces, está abierto a que todo el mundo que quiera presentar una propuesta, pues nos la presenta y vamos con ello. Entonces, eso nos ha llevado a pasar por diferentes fases y vivir muchas experiencias diferentes, desde eventos de todo tipo, inauguraciones de exposiciones de arte con arte en directo muchas veces, gracias también a que mi padre, Borbón San Juan, ha vivido muchos años organizando exposiciones por todo el mundo y eso también era algo que queríamos aprovechar aquí y, por ejemplo, hemos tenido exposiciones que viajaban, no sé, de París a Nueva York, por decir algo, y entre medio pues estaba un tiempo en Monzón, ¿no?
como para llegar, para poner un poquito de algo internacional dentro de la ciudad, y luego también al revés, también exposiciones locales que luego han podido de aquí pues dar visibilidad y apoyar el talento local, ¿no? Un poco bidireccional en ese sentido. Y no solamente visibilidad, sino que es que lo que habéis hecho al final ha sido poner en valor también la cultura que hay en la zona de la que tú provienes. Sí, claro. Al final, todo empezó por una necesidad personal, básicamente, como para poder mudarme de nuevo aquí, qué cosas me gustaría tener. Y claro, eso pues hay que extrapolarlo a que sea lo más útil y beneficioso para el entorno, ¿no? Y luego a nivel de formación, o sea, por un lado hemos hecho toda la parte esta de que llamamos creación, luego tenemos toda la parte de formación, que lo mismo, yo por mi propia formación he ofrecido un montón de cursos y talleres diferentes, y luego también gente que ha venido a ofrecer, ¿no? Un montón de cosas. Y también hemos hecho muchos encuentros de asociaciones culturales, encuentros de empresarios, bueno, muchas cosas diferentes, cineforums, cuentacuentos, mucho tipo de cosas. Y luego hubo una sorpresa, que fue una sorpresa buenísima, que fue cuando alguien me propuso hacer actividades para peques. Entonces, el primer verano creé el campus de tecnología creativa. Y me acuerdo perfectamente, además lo cuento muchas veces en charlas y conferencias de coworking, que se inscribió un peque, uno. Entonces, se inscribió uno. Entonces yo pensé, bueno, hay que empezar, así que, bueno, hay un inscrito, vamos a hacerlo como si estuviéramos lleno, porque si no, esta idea muere tal como se empieza. Entonces, hicimos el primer campus con un inscrito. Le dije a mis amigas, oye, venid con alguien para que no se sienta mal, no por mí. Entonces, bueno. Venid con los niños, ¿no? Venid con los niños. Sí, pero no me cuadraban mucho de edades en ese momento. O sea, me costaba mucho llegar a ese público porque no tenía público cercano. Ahora la cosa ha cambiado, Ahora lo tenía facilísimo. El caso es que la anécdota es que este campus lo llevé a cabo con este primer inscrito, que siempre le doy las gracias porque a final de verano teníamos lista de espera. Y año tras año lo he tenido siempre lleno. Son poquitas semanas las que hemos ido ofreciendo porque es algo que le hacía yo como por gusto, y también por compartir otro tipo de cosas, inventos, y hacíamos cosas chulísimas en los campus de peques, y siempre doy las gracias a este primer inscrito porque gracias a él la idea siguió adelante y además con bastante éxito. Así que siempre es como, bueno, si hubiera esperado a tener los mínimos inscritos que ponía ahí en el cartel, esta idea hubiera muerto antes de empezar. Entonces, tenemos que en Crearium suceden cosas de creación, cosas de formación y también cosas para kids. Luego eso se extrapoló también a los centros docentes, centros escolares, centros educativos, que he ido a hacer campus, talleres, muchas cosas. Y después empecé a hacer cosas también para los docentes, para que ellos pudieran hacer esas cosas en sus aulas. Y entonces esto me ha llevado a un montón de cosas muy chulas. Sí, así porque hay que dejar claro, África, que no solamente estás trabajando dentro de tu propio espacio Crearium, que nos hemos centrado ahora un poquito en ver tu recorrido, en cómo empezó todo, cómo empezaste tú, cómo te asentaste tú, sino que además de trabajar en tu propio espacio Crearium, trabajas hasta para 7 empresas más. Sí, claro. ¿Cómo es compaginar tu propia empresa como es Crearium con estas otras 6 o 7 empresas para las que trabajas y con otro trabajo no remunerado y no menos importante, sino más importante, como es ser mamá, ser madre de familia? Pues es que la respuesta para esto es simplemente hacerlo. O sea, quiero decir, no hay ninguna metodología. La verdad es que yo siempre he sido muy productiva, eso es así, y desde que soy madre lo soy más todavía. O sea, cada minuto le saco un partido tremendo. Entonces, eso ayuda mucho. Cada minuto lo conviertes en 24 horas, ¿no? Eso es así. Pero hay una frase de mi abuela que me gusta mucho, que siempre decía que si necesitabas algo de alguien, pídeselo a quien esté muy ocupado. Pero está muy bien dicha esa frase. Sí, y esto sí me encaja mucho. Es una persona muy metódica. Esto encaja mucho porque es verdad que no hace más cosas quien tiene más tiempo. Eso no funciona así. No es proporcional. Sino quien tiene más ganas. No, sino que quien está muy ocupado realmente es que hace muchas cosas. Entonces, bueno, de muchas cosas a muchas cosas más una, no hay tanta diferencia. Pues está muy bien, vamos a hacerle caso a toda África en este caso. Hace justamente unas semanas he estado en la Coworking Spain Conference en Madrid. Me gustaría un poquito que nos contaras tu experiencia allí,
porque si bien este año ha sido como invitada, el año pasado estuviste haciendo una mesa redonda, si no he leído mal, porque yo sí que te he Sí, indagado un poquito antes de hacer la entrevista. Cuéntanos un poquito en qué consiste esa vale. Coworking Spain Conference y qué es lo que hacéis allí, por favor. Pues mira, la Coworking Spain Conference es como el encuentro anual de gestores de coworking a nivel nacional. Empezó, no sé si 2011 o 2012, algo así, con Manu Cea, que es su impulsor y organizador. Y yo lo conocí en Barcelona en un workshop que organizó de coworking para empezar a entender en 2011 qué era esto, cuando yo ya tenía la idea un poco, y él me ayudó mucho a un poco definir la idea de Crearim, ya pues hace, no sé, 14 años o algo así, ¿no? Después, en 2012, asistí a la Coworking Europe y allí hicimos un grupo muy chulo de toda la gente de España que iba, fue en París. Y a partir de ahí se creó un grupo de WhatsApp que hoy todavía existe, que es el grupo de gestores de coworking. ¿Ya han pasado cuántos años? Pues eso fue 2012, o sea que 13 años. 2012, vale, pues ya tienes cuántos. Sí, exacto. En 2013 hice mi primera ponencia en la Coworking Spain Conference, justo acababa de abrir Crearium. Y ahí hubo mucha expectación porque entonces sí que hablar de coworking rural y coworking en ciudades pequeñas era súper novedoso. Y fue muy chulo, fue muy chulo. Luego, como la gente me preguntaba, me animaba, fue chulísimo. Después de 2013 hasta en 2024 volví a ser ponente el año pasado para hablar de qué ha pasado después de esos 10 años, desde la primera ponencia hasta hoy. Y entonces hablé de estos 10 años de evolución de Crearium y fue chulísimo. Entre medio hubo unos años que yo dejé de asistir a la Coworking Conference, también porque el coworking no era como el pilar principal de mi actividad y también porque fui madre y todo esto, ¿no? Entonces el año pasado me llamaron, oye, que sigues por ahí, venga, va, que anímate y ven y haz esta ponencia que será muy interesante y yo que siempre pienso que no va a ser interesante, pues luego la verdad es que estuve muy a gusto y se lo agradezco siempre. Entonces ya dije que retomaba este tema y este año volví a ir ya como asistente porque es un encuentro chulísimo, porque lo que hablábamos al principio del coworking y la filosofía es que la gente que está dentro del mundo coworking es muy guay. O sea, es que te sientes muy arropada, todo el mundo comparte sus ideas, no, nada te lo guardas, ¿no? Sino que intentas ayudar a todo el mundo. Entonces, si tu perfil encaja en esto, pues el coworking como filosofía y como cultura y forma de vida te encaja también, ¿no? Estás en tu salsa, pura y Exacto, dura. eso es. En tu salsa. Y cuando hablábamos el otro día, África, cuando estábamos preparando esta entrevista para los oyentes, y yo te dije, claro, es que tú has sido una de las primeras personas en hacer coworking rural. Y tú me corregiste. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no puedo llamarlo coworking rural? Bueno, lo de coworking rural es algo recurrente en todas las conferences y yo también hablé de esto en mi ponencia del año pasado con un mapa muy significativo porque yo preguntaba, ¿qué es coworking rural? ¿Una aldea perdida a 20 minutos de Madrid, que seguro que hay, con una vaca? ¿O un edificio o algo muy urbano, pero en un entorno como puede ser el nuestro? Que alrededor no hay un Madrid cercano. O sea, porque son conceptos muy diferentes, pero y yo preguntaba, cuando pensáis en coworking rural, ¿qué pensáis? Sí, ¿Una vaca al lado de la ciudad? no, en un pueblo con vacas. ¿O un lugar lejos de la ciudad? Porque Monzón es un entorno urbano, para situar un poco, pues hay casi 18.000 habitantes, pero nos situamos en Huesca, norte de España, Aragón, la capital es Zaragoza, donde vive la mitad de la población de todo Aragón, y es un territorio pues totalmente despoblado. O sea, la densidad por habitante es bajísima. Entonces, Monzón como tal es la segunda ciudad de Huesca, con casi 18.000 habitantes, y si dices esto en Madrid, obviamente es súper rural. Pero en Monzón no digas que esto es un pueblo, bueno, porque es la segunda ciudad de Huesca. Es que también me pasó en la universidad, África. O sea, Es yo muy también relativo. fui a vivir a Barcelona y me acuerdo que yo le pregunté a una persona, ay, no, ¿de dónde eres? Me dijo, de un pueblo de aquí al lado, de Santa Coloma de Gramenet. Y le digo, ¿eso es un pueblo? Claro, yo que también vengo del entorno de una ciudad pequeña, como es Monzón, digo, no tenemos muy claro ni muy bien definido qué es lo que es un pueblo para ti. Exacto, Porque pues Santa Coloma de Gramenet no es un pueblo, ¿no? Pero para ellos sí, o sea, quiero decir que todo es relativo. Todo Entonces yo puse esto sobre la mesa precisamente para hablar de esto, ¿no? Porque queda muy bonito el coworking rural, pero hay muchos conceptos que pueden ser coworking rural, ¿no? Entonces yo creo que en mi caso, Crearim se puede definir coworking rural si tenemos en cuenta el entorno, ¿no? Pero no te esperes encontrar
Crearium en un campo con vacas, porque es un entorno urbano. Entonces, bueno, esto por un lado. Y por otro lado, lo de decir la primera. O sea, a mí lo que me ríe más, lo que no me gusta tanto decir es lo de la primera, porque estoy segura de que hay iniciativas que no se visibilizan o que yo no he conseguido visibilizar y que seguro que han existido ahí antes, ¿no? Entonces, me da mucho apuro lo de decir nada de ser primera, Bueno, porque pero seguro sí que que no has lo he sido la sido. primera en visibilizarlo, de las primeras personas que lo han visibilizado. Sí, Y yo es creo que de los importante primeros remarcarlo y espacios. es un logro, claro. Yo creo que uno de los primeros espacios en una ciudad como Monzón, a nivel de España, sí, uno de los primeros, podemos decir. Sí que fue el primer espacio de Huesca, eso seguro, porque esa información es más fácil de contrastar. Y siempre he intentado hacer red, ahora ya no tanto. Pero claro, cuando yo empecé, quería mucho, pues, eso, pues hacer red, ¿no? Entonces contacté con espacios que había en Zaragoza, creé en esa época un grupo de Facebook, contacté con todo el mundo. Cuando alguien abría, yo iba corriendo a escribirle y darle la bienvenida. Claro. Pero bueno, es algo que requiere mucha energía y que ahora no estoy haciendo tanto, la verdad. Pero me gusta mucho ese Bueno, trabajo pues a mí tu de... energía me encanta. La verdad es que yo me estoy quedando embobada escuchándote, África, porque es verdad que nos estás dejando claros muchos conceptos que, aunque vivamos en alguna ciudad, aunque muchos de nuestros oyentes viven fuera de poblaciones como Barcelona o Madrid, ¿no? Sino que viven en pueblos más pequeños o en zonas urbanas más pequeñas, no vamos a decir solamente rurales, algunos también rurales, Ujú. lo tenemos como más asimilado, pero claro, es verdad que el concepto de coworking que yo tengo viviendo en una gran ciudad es muy diferente al concepto de coworking que tú me has enseñado viviendo en una, vamos a decir, en un casco urbano mucho más pequeño sin llegar a ser, como hemos dicho, el típico pueblo de casas de piedra con vacas y ovejas, ¿no? Exacto, que es lo que mucha gente se imagina, sí. Que es lo que nos imaginamos cuando hablamos de la palabra rural, ¿no? Y aquí Exacto. ya nos daría para otra entrevista completa hablar de lo que es la España vaciada, que no tiene por qué ser Ujú. única y exclusivamente, pues eso, los pueblos con las 4 casas y las 4 vacas, ¿no? Totalmente, Entonces, totalmente. ¿qué tengo que hacer si quiero presentar la Asociación Española Ventanas Azules dentro de Crearium? Pues nada, nada. Esto ya ponemos una fecha y vamos a ello, sin Ponemos ningún fecha y problema. yo pongo a trabajar muy rápido a la gente, ¿eh? Sí, sí, no te preocupes, yo parada no estoy, pero puedo añadir alguna cosita más por ahí. Pues bueno, además para que lo sepan los espectadores, la Asociación Española Ventanas Azules dentro de poquito, Crearium se ha ofrecido a permitirnos hacer la presentación en Monzón, en Huesca, de la proyección del director de cine Néstor Grande, del cortometraje Ventanas Azules y de una pequeña y breve explicación y una ponencia sobre la asociación. Así que desde la asociación te damos las gracias, África, por acogernos con los brazos abiertos. Hombre, de nada, faltaría más, si es que eso encaja perfectamente con todo lo que hemos estado hablando durante esta charla, así que ¿Qué genial. más te gustaría aportar que te hayas dejado en el tintero, África? Y no sé, es que como hay tantas ramas por las que subirse, Y yo tan lo poco veo bien así. tiempo. Sí, nada, animar a todo el mundo que quiera crear sus propias iniciativas, que vaya adelante paso a paso y que se anime, porque al final la incertidumbre es difícil de gestionar, quizá lo más difícil, pero siempre tiene su recompensa. Vamos, estoy convencida. Está genial. África, te agradezco muchísimo la entrevista que nos has brindado de corazón. Esperamos volver a tenerte pronto por aquí porque es una alegría tener a una persona que se explica tan bien como tú. Y a vosotros, queridos oyentes, pues os veo la próxima semana en Hablando con Mir en una nueva entrega que espero que sea tan interesante como esta. Un abrazo enorme a todos y recordad que podéis seguirme en las redes como Immunowoman, donde iré colgando las entrevistas que vayamos haciendo hasta la fecha. Un abrazo muy grande a todos y sobre todo un abrazo muy grande para ti, África. Muchas gracias, Miriam, un placer, como Hasta siempre. luego. Adiós.